La trigonometría como rama del área de las matemáticas se aplica en diversas ramas de la física, por ejemplo como en el electromagnetismo, en la mecánica, en la termodinámica, entre otras. Vamos a tener la oportunidad cuando veamos en física estos temas, como de una forma muy importante la trigonometría es una base matemática o herramienta fundamental para la comprensión de estos temas. Además, la trigonometría se aplica en términos generales de la vida cotidiana, en la aviación, ¿sí? En la navegación también, en la ingeniería civil, la arquitectura, más que todo para calcular distancias y medidas de ángulos. En trigonometría, un ángulo, ¿sí? Básicamente es el giro o rotación que se genera a partir de dos rayos. Rayos o líneas que definen una abertura, ¿sí? Esos dos rayos o dos líneas concurren o coinciden en un punto fijo. A ese punto fijo se le llama vértice. Entonces vamos a definir en la gráfica que ustedes están viendo en pantalla, voy a señalar cada uno de esos componentes que acabo de describir. Entonces tenemos en esta gráfica dos rayos, entonces miremos acá, este es un rayo, ¿sí? Este es un rayo, y el otro rayo viene siendo esta línea. ¿Por qué se dice que son dos rayos? Si observan aquí en la parte final, ¿sí? Hay una flecha que indica que eso va hasta el infinito, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Entonces, son dos líneas denominadas rayos que lo que hacen es que siguen una trayectoria infinita, ¿sí? Pero esos dos rayos concurren o coinciden en un punto específico. A este punto específico se le denomina vértice del ángulo. Entonces, ¿qué es el ángulo? El ángulo no es otra cosa más que esa abertura, ¿sí? Que se forma entre esos dos rayos. Entonces vemos que esta apertura que se formó aquí se le denomina ángulo. En este caso está simbolizada por esta letra, ¿sí? Que es una A minúscula, que generalmente en trigonometría los ángulos se denotan por letras griegas. Entonces, si ustedes consultan el alfabeto griego, van a ver que esta letra que hay ahí es la letra alfa. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esos dos conceptos. El rayo, ¿sí? Que permanece fijo, se le denomina lado inicial. Entonces miremos acá, que aquí está el concepto de lado inicial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este rayo es el lado inicial de ese ángulo alfa, ¿sí? Y el rayo que gira se le llama lado final. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este rayo o esta línea verde que ustedes ven aquí se le denomina lado final y es, digamos que ese es el lado, ¿sí? O la línea o el rayo que puede abrir mucho más o cerrar mucho más, ¿sí? Haciendo que este ángulo sea más grande o más pequeño. Entonces, un ángulo tiene un lado inicial y tiene un lado final, y la abertura entre esos dos lados se le denomina ángulo, en este caso alfa. Entonces, si ustedes ven, aquí está el punto E, el punto D y tenemos aquí el punto A, ¿sí? Entonces, A, punto E y punto D. El punto A coincide con el vértice donde concurren, ¿sí? Los dos rayos. El punto E está sobre el lado inicial y el punto D sobre el lado final, ¿sí? De dicho ángulo. O sea que el ángulo alfa no es otra cosa más que la abertura entre D, A y E, ¿sí? Es la abertura entre D, A y E. Vamos entonces a mirar cómo se escribiría el símbolo de ángulo, es este ángulo. eh, en este caso es D, ¿sí? A y E. Entonces, el ángulo formado por la abertura DAE, ¿sí? Como lo pueden ustedes observar allí, DAE. Entonces, ese es el ángulo, digámoslo así, ese es el ángulo realmente, que es esa abertura que se forma entonces entre esos tres puntos ubicados allí.
Un ángulo también se puede nombrar con la letra mayúscula de su vértice. Por ejemplo, aquí en este caso, el ángulo, podemos decir que este es el ángulo A. Entonces también lo podemos denotar que este ángulo se le llama el ángulo A, ¿sí? Porque es el vértice de dicho ángulo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y también podemos decir que este es el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, la letra alfa realmente pues se puede hacer así, es mucho más práctico, es esta misma letra que ustedes ven acá. Entonces, miremos las formas como se puede escribir un ángulo de acuerdo a lo que pudimos explicar en el video.